Listo. Bueno, hoy vamos a continuar entonces con nuestro tema de tablas dinámicas. Ayer hicimos el ejercicio pues que estaba en el taller y hoy vamos a hacerlo sobre esta información que ustedes ven en pantalla. Recuerden que pues esta sería la unidad número 2 y que esta pues también toca hacer un examen. Sin embargo, pues sería bueno que practicaran con el taller número 2 para que vean pues qué es lo que se está haciendo ahí. Recuerden que la información de la plataforma pues también es importante que la tengan. Para los que no hayan contestado la evaluación número 1, pues digamos que ya están avanzados. Les recomendaría que contestaran la evaluación número 1 y así pues podemos registrar esa nota. ¿Listos? Bien. Entonces, tenemos acá un momento. Entonces vamos a utilizar esta información que aparece acá. Si ustedes ven aquí, dice que es un reporte detallado de ventas. Bueno, que hay unas fechas que coordinan con esto que aparece acá. Hay un tipo de venta que aparece en la primera columna, un estado donde se vendió un producto, la categoría de ese producto, aquí están los nombres de los productos en la siguiente columna, la cantidad de ese producto, el precio, que aquí tiene bastantes decimales, pero bueno, ese es un número, en este caso con bastantes decimales. Aquí están las ventas, está la fecha en que se realizó la venta y el total de ventas. Aquí podríamos iniciar, por ejemplo, modificando la información, o la podríamos modificar en las tablas dinámicas. En este caso, recuerden que podemos utilizar, generar las tablas dinámicas seleccionando toda la información con control E y toda esta se vuelve pues nuestra información de referencia. Si no, nos ubicamos acá en cualquiera de estos elementos, puede ser en cualquier posición, no importa, y presionamos control T para que él pues me indique eh, que hay una referencia a los datos que aparecen acá. ¿Listo? Voy a separar este título para que miremos que solo me tome la parte de la información. Listo. Entonces, esta es la información. Por supuesto, aquí con control T lo que hacemos es marcar toda la información que tenemos. ¿Sí? Hasta abajo pues va a estar marcada toda la información que hay. Eh, hasta por acá. Son como 250 más o menos registros. Y como seleccionamos que la tabla tiene encabezados, pues entonces toda esta primera línea pues lo va a tomar como un encabezado. Y a continuación esto lo va a convertir en una tabla estructurada. ¿Sí? Recuerden que la tabla estructurada también es una de los elementos que podemos estar utilizando. Aquí ya en este momento, pues cuando presionamos aceptar se convierte en una tabla estructurada y el nombre de la tabla pues lo podemos empezar a modificar. Por ejemplo, aquí podemos colocar que estos son las ventas. ¿Bien? Para llamar en general a esta tabla y utilizarla pues en nuestras tablas dinámicas. Bien, entonces esta sería nuestra hojita. Voy a colocar aquí también el nombre de ventas. Listo. Y ya con esta información pues podemos hacer una tabla dinámica. Y por supuesto pues generar los gráficos correspondientes, ¿no? Podemos utilizar otra hoja o simplemente desde acá le podemos decir que inserte. En este caso es una tabla dinámica. ¿Sí? La tabla dinámica pues aquí me aparecería al principio. A mí me aparece un complemento que está instalado aquí, pero aquí debería ser tabla dinámica. Y la primera opción que dice que va a sacar una información de una tabla dinámica desde una tabla o rango, es la que me permitiría decir que la tome de este rango que está aquí, de ventas. Miren que automáticamente él detecta que esta tabla se llama ventas.
En este caso porque estoy parado dentro de la información. ¿Listo? Como no la voy a generar aquí, sino en una nueva hoja de cálculo, entonces voy a decirle que la deje en una nueva hoja de cálculo y al presionar aceptar, él me abre una nueva hoja, en este caso la hoja número 1, y me agrega una tabla dinámica. Entonces aquí ya tenemos una tabla dinámica. Podemos generar una tabla dinámica, por ejemplo, pensando en cuáles son las ventas mensuales. Entonces el valor de ventas o la columna de ventas más la fecha podría ser uno de los elementos que se pueda generar. Miren que son datos pues bastante eh, sencillos. Entonces a esta tabla dinámica eh, también le podríamos dar nombre de una vez antes de empezar a crearla. Miren que aquí en la parte superior hay un botón que dice tabla dinámica y aquí en la parte donde dice nombre le podemos por ejemplo colocar el nombre de la tabla. Aquí pongámosle ventas mensuales. Listo. Ese sería el nombre de la tabla por si de pronto eh, la queremos nombrar de una vez. Miren que aquí en el dibujito, que todavía no está lleno, ya aparece el nombre de ventas mensuales. Entonces ahí ya empiezo a seleccionar los elementos que quiero pues ubicar. Por ejemplo, mmm, la fecha sería uno. Vamos a buscar por acá la fecha. Aquí está la fecha. ¿Listo? Ahí está la fecha, inclusive pues separado por meses. ¿Sí? Separado los meses y los días que están aquí. Este campo de tiempo también hay que tenerlo en cuenta porque este a veces es un poquito difícil de manejar. Pero en este caso el campo de tiempo eh, separó los meses, ¿sí? Y separó el resto de la información. Entonces aquí en la parte inferior, si ustedes ven en las filas, voy a ampliar un poquito acá. Si ustedes ven en las filas, aparecen los meses y aparece el campo fecha. Entonces podríamos dejar solo el campo meses, ¿sí? Sacar la fecha y dejar solo los meses para hacer pues nuestra tabla. Sin embargo, pues lo podríamos volver otra vez a cuadrar para que nos mostrara el resto de la fecha. Recuerden que la fecha también tiene pues año y tiene un día. ¿Sí? Entonces aquí solo estamos pues dejando la parte de meses en la fecha. Y en la tabla nos aparece pues todos los meses o la abreviación de los meses que tenemos en nuestra tabla. Lo otro sería pues el total de las ventas. ¿Sí? Esto se podría colocar, perdón, estamos aquí moviendo este cuadrito, ¿listo? Podríamos colocar en las ventas, ¿sí? Que tenemos aquí en este cuadrito, ¿sí? O el total de las ventas también que aparece ahí. Son dos daticos pues que están con la misma información. Digamos que aquí no hay una operación que difiera pues esas dos columnas, pero bueno, está ventas y está el total de las ventas que tienen la misma información. Entonces podríamos colocar, por ejemplo, si quisiéramos tener un dato adicional o un dato dentro de esa tabla, es que se me hizo la tabla, aquí está, el total de las ventas. Entonces podríamos colocar, por ejemplo, el total de las ventas en las columnas, perdón, en la sumatoria. ¿Listo? Y ahí nos aparece pues cuáles son las ventas mensuales. ¿Sí? No tenemos un producto específico, simplemente nos está diciendo que cuál es el total de las ventas y todo lo que sea enero, en este caso, todo lo que sea enero, por ejemplo, pues él lo va a totalizar y él va a coger pues todo lo que tenga fecha de enero independientemente del día y lo va a empezar a totalizar. Bien. Entonces, esos dos daticos simplemente con las filas y la suma de los valores, que en este caso es el total de las ventas, pues ya nos podemos generar la primera tabla. Y esto podría ser información, ¿no? Que queramos mostrar. Aquí podríamos, por ejemplo, colocar o seleccionar esta información y darle un formato pues específico. Entonces, por ejemplo, eh, hacerle un separador de miles. Miren que ahí ya cambia un poquito la información. Colocarle, por ejemplo,
el formato de contabilidad, ¿sí? Para hacer cuentas. Y esta información pues ya la podríamos estar arreglando un poquito más. Miren que ya cuando le coloqué el separador de miles, los decimales pues ya los redondeó, ¿no? Había muchos decimales, habían 2, 4, 6, 8 decimales y los terminó pues dejando a 2. Entonces él redondea la información de decimales y la coloca. Entonces con esto ya podríamos tener nuestra primera tabla, ¿sí? O nuestro primer gráfico. Eh, para generar el gráfico recuerden que también podemos ir a la pestaña insertar. ¿Sí? Aquí en la mitad están los gráficos y aparece el gráfico dinámico. Entonces aquí podríamos generar un gráfico dinámico eh, basado, por ejemplo, en las columnas, si fuera necesario, o bueno, de pronto uno de barras también podría ser útil. Vamos a dejar por ahora las columnas. Este sería nuestro gráfico, para que lo tengan presente. Este sería el gráfico eh, que nos está mostrando la información y en este caso recuerden que eso es el total de las ventas, ¿no? Entonces, dentro de los elementos que deberíamos tener, pues el título del gráfico, ¿sí? Es importante, es el que está en la parte superior. Y aquí ya le podríamos colocar, por ejemplo, total ventas mensuales. ¿Listo? Los botones recuerden que se pueden ocultar, no hay necesidad de mostrarlos. Bien. Los valores que están aquí en esta tabla eh, también se podrían modificar. Modificar. Bueno, seleccionémoslos un momentico. Voy a quitar los campos del gráfico. Cerrar esta ventana un momento. Listo. Y con este gráfico voy a ir al gráfico. Este no es. Cambiar columna, mover gráfico. Bueno, aquí también está la opción. Opciones del gráfico dinámico, formato del área del gráfico. Listo, el formato. Bien. Entonces, este formato también recuerden que me ayuda a modificar pues el formato del gráfico. En este caso, por ejemplo, le puedo decir que, bueno, este es el relleno, este es el borde. Voy a coger las columnas, ¿sí? Con seleccionar una columna, pues ya se seleccionan todas. La puedo hacer individual, pero pues ahí se seleccionan todas. Voy a decirle que varios colores entre puntos y él ya coloca pues los colores diferentes. Él ya coloca la información de cada una de las columnas con un color diferente y aquí ya pues se puede observar un poquito mejor eh, la leyenda, ¿sí? En este caso. Si no se quisiera la leyenda, pues perfectamente aquí la podemos quitar. Está por aquí abajito y quitamos la leyenda y ya aparece eh, pues separado. En la parte inferior pues tenemos los meses, podemos aquí colocar los títulos del eje. En este caso aquí podemos colocar los meses. Y aquí en este título de este eje eh, podemos colocar ventas totales, por ejemplo. Bien. Entonces aquí ya empezamos a modificar nuestros eh, valores, ¿sí? De nuestro gráfico de acuerdo pues a la tabla que aparece acá. Entonces recuerden que este también se está modificando en algún momento los valores que está mostrando en la tabla de acuerdo pues a la tabla dinámica que sacamos nosotros. Entonces, organizarla pues sería lo otro importante, ¿no? Tener en cuenta que esto es como la organización de la tabla, la información que se puede colocar y pues eso es lo que podríamos estar mostrando, ¿no? Los datos que de pronto también tengamos en la tabla, pues también serían importantes. Por ejemplo, este es el área de gráfico, opciones de texto. Bueno, los podemos colocar con una de estas de acá o con esto.
con la leyenda, líneas de cuadrícula, barras, tabla de datos, etiquetas de datos. Etiquetas de datos y nos podemos colocar en el extremo externo. ¿Listo? Entonces ahí ya podríamos colocar las etiquetas de cada uno de los datos que se tienen en la tabla. ¿Listo? Entonces esos datos también se pueden manipular. Estas son opciones que también pues uno puede modificar con los datos. Por lo general el menú que aparece del lado derecho me habilita todas estas opciones que uno tiene para cambiar la opción que tengo seleccionada. Entonces, si yo selecciono esas etiquetas de datos, el menú que está al lado derecho pues se va a activar eh, y voy a empezar a, pues, a mirar que puedo hacer algunas variaciones. Por ejemplo, aquí le puedo decir que lo empecemos a inclinar. No, lo podemos inclinar hacia el otro lado, en el otro sentido. Listo. Bueno. Sin embargo, pues estas etiquetas, como tienen información, estas etiquetas por lo general también se pueden modificar pues en la pestaña de inicio. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una fuente tipo 9 Calibri, pues yo la puedo modificar a una fuente tipo 8. ¿Sí? Eso también se puede modificar con estos elementos, los que se queden habilitados, por supuesto, ¿no? Aquí en el caso del formato personalizado, pues no tiene esas opciones habilitadas, pero el resto pues sí se pueden tomar. Entonces, cualquiera de estos dos, pues son herramientas también que nosotros podemos tener en cuenta para modificar cada uno de los elementos. ¿Listo? Y ahí pues ya podemos empezar a mirar con qué jugamos y qué es lo que vamos a mostrar y cómo lo vamos a mostrar en el gráfico. Supongamos que lo vamos a dejar aquí, no es que haya quedado así como muy bonito, de pronto por los números que están muy largos. Bueno, lo otro sería también modificar también este formato personalizado. Recuerden que este formato al personalizarlo, ya le podemos decir que tome pues ciertos valores, ¿no? Y que tome una configuración pues que nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, podemos utilizar esta y le podemos ocultar con un punto los ceros, como para que sea más pequeño. Bien, miren que aquí pues ya modificamos el formato, ¿sí? Aunque es un valor en millones el que está de primeras y el que está de últimas en diciembre, ya la visualización eh, pues es diferente. Y miren que automáticamente pues nos va cambiando los valores en todo el cuadro, porque está tomando la información de ahí. Entonces aquí ya le podemos cambiar pues esta visualización a la tabla. Miren que aquí ya se ve un poquito más pequeño los números. Ya sabemos pues que esto es en miles, ¿sí? Aquí en ventas totales pues también le podemos cambiar esa opción, ¿sí? Le podemos especificar pues que está en miles o tener una indicación o como usted es el que va a mostrar pues la información pues también eh, pues se puede estar acordando de ese tipo de formato, ¿no? O también le podemos decir pues cuáles son las indicaciones en esa etiqueta, ¿listo? Entonces miren que aquí ya tenemos un cuadrito, por supuesto eso se puede modificar de otra forma, con colores, con otro tipo de elementos, pero bueno, por ahora vamos a dejar eso así como blanquito y después le colocamos otros colores. Bien, esa sería una de las tablas que se podría sacar, por ejemplo, de esta tabla que tenemos, que es la tabla de información pues básica. Por aquí hay un gráfico que nos dice que saquemos unas ventas, un gráfico de ventas por estado. Entonces, vuelve y juega la posición es importante. Si su tabla, recuerde que tiene filtro, eh, puede ser muy grande sin el filtro aplicado, pues no se le olvide pues separar la siguiente tabla un poquito. Supongamos que este gráfico va
hasta esta columna y voy a poner la tabla siguiente acá. Entonces voy a presionar insertar, voy a agregar una tabla. Recuerden que aquí, si no estoy mal, es ventas. ¿Sí? Y aquí ya pues tenemos la segunda tabla. En este caso sería la tabla de ventas por estado. Entonces le puedo colocar aquí el nombre de una vez. Ventas por estado. ¿Listo? Ya le damos un nombre a ese elemento, a la tabla. Y aquí ya seleccionaríamos pues los elementos. Por ejemplo, el estado. Ese sería uno. Miren que ahí aparecen los estados donde hicieron las ventas. Y por ejemplo, el total de las ventas. Vuelve y juega el total de las ventas. ¿Listo? Al cual, por supuesto, le podemos empezar a modificar eh, dentro de la tabla las etiquetas. Por ejemplo, esta que dice etiqueta de fila, aquí le podemos colocar estado, ¿sí? O estados. ¿Listo? Aquí le podemos colocar total ventas, quitarle ese suma de. El nombre de la tabla dinámica ya existe. Em, ventas por esta. Pongámosle por aquí. Bueno, el formato que aparece acá, este también lo podemos manipular. Le podemos decir, por ejemplo, que tenga separador de miles, que tenga el símbolo pesos, o lo podemos manipular con un formato personalizado, así como hicimos el anterior, y buscar lo que hicimos en el anterior. Miren que aquí ya aparece el formato. Y entonces ahí ya tenemos un formato también aplicado, en este caso, a esta tabla. Ya lo que queramos hacer en esta parte, pues de pronto podemos generar con estos datos un orden. ¿Sí? Podemos decirle, por ejemplo, que en datos lo organice o lo ordene. Bueno, lo podemos seleccionar solo con una sola celda y le podemos decir que lo ordene de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, él ya ordena todos estos datos de mayor a menor. ¿Listo? Y, por supuesto, esta gráfica pues nos va a quedar un poquito diferente que los meses. Miren que aquí las barritas de los meses, pues, digamos que como son de diferentes valores, pues se ve el cambio en esa tabla. Mientras que aquí pues vamos a ver es que la columna del lado izquierdo, cuando generemos la tabla, va a quedar pues la más grande del lado izquierdo. ¿Sí? Esa es la que va a quedar más grande. Bien, aquí podemos decirle también en esta opción de analizar tabla dinámica que genere un gráfico dinámico. Es la misma opción, solo que está en esta pestaña también. Y si ustedes ven aquí el gráfico o la visualización previa, miren que tiene como, pues empieza desde el lado izquierdo con la columna más grande y termina pues en, en la columna más pequeña que sería en este caso el último estado. Entonces aquí también nos serviría para mirar o hacer un comparativo de estados y pues verlo de mayor a menor. ¿Sí? Aquí podríamos colocar este gráfico pues mostrando también ese tipo de cosas. Elementos del gráfico, por supuesto, por aquí, por ejemplo, la leyenda puede ser que no la necesitemos. Empezar a modificar, por ejemplo, el título. En el título, en este caso, podría ser el total eh, ventas por estado. De estos botones pues no hay necesidad de tenerlos, los podemos ocultar. Y aquí ya pues tenemos una gráfica también, no nos podremos dar la primera idea de cómo podría ser la gráfica. ¿Sí? Y ya empezamos pues a ver la siguiente gráfica. La siguiente nos dice que hay un gráfico de top 10 de productos más vendidos.
Aquí ya va con los productos y las ventas. Vamos a hacerlo por aquí abajito. Pongamos la tabla por acá. Listo. Y le damos insertar a la tabla. Entonces vamos a insertar la tabla dinámica. En este caso, la fuente se llama ventas. La ventas. Listo. Aquí ya aparece pues nuestra tabla. Recuerden que le podemos dar el nombre. El nombre en este caso pues va referido al top 10 de productos más vendidos. Entonces le podemos decir que aquí, por ejemplo, es el top 10. ¿Listo? El top 10 de ventas, pongámosle. Listo. Entonces esta sería nuestra siguiente tabla. En este caso, pues seleccionar los datos, ¿sí? En este caso, recuerden que la información dice productos más vendidos. Entonces, pues uno de los importantes pues es productos. Vamos a colocar aquí los productos, miren todos los productos que aparecen ahí. Y adicionalmente, vamos a colocar el total de ventas de cada uno de esos productos. ¿Listo? Entonces ahí ya están productos, están todos los productos ahí. De pronto en este caso, pues no es que necesitemos totalizar tampoco, pero pues acuérdense que eso también se puede cambiar, ¿sí? O ese total también se puede cambiar en el diseño. ¿Listo? La pestaña de diseño me sirven para cambiar esta parte. Y aquí le puedo decir a esta tabla pues que no me muestre los totales. En este caso pues sería la parte final. Ahí ya no me está mostrando los totales. Bien. A esta información que está aquí también le puedo dar un formato. Separador de miles, perdón, no seleccioné todo. Separador de miles. Podemos colocarle también el símbolo de pesos o también personalizarlo como lo habíamos hecho con el anterior y buscar pues el datico que teníamos antes. Es lo que ahí redujo en 3 ceros cada una de las cifras. ¿Listo? Entonces ahí la redujo pues bastante. Si no la vamos a reducir en este caso, pues la podemos también dejar como estaba, ¿no? Sin personalizar. Creo que era un formato de contabilidad el que estábamos dejando. Y aquí pues ya se visualiza un poquito mejor. Entonces ahí podría ser una de las de los elementos que podemos estar controlando. Aquí le voy a decir entonces que a esta información la vamos a ordenar. Le puedo decir que de orden de mayor a menor. Y aquí en esta parte, pues miren que ya todos los productos quedaron ordenados eh, por la cantidad de ventas que tiene el producto. ¿Listo? Ahí ya hay una partecita pues organizada. En esta parte donde está el filtro, eh, aquí podemos aplicar un filtro. ¿Sí? Aquí hay un filtro que dice filtro de etiqueta, es igual, no es mayor, comienza, no, termina en, contiene. Toda esta partecita nos puede ayudar pues a filtrar también la información, ¿no? Aquí, bueno, estoy seleccionando toda la información y no, vamos a seleccionar solo la columna de número o la columna que tiene los números. En este caso, bueno, si nos toca seleccionar todo de una vez para guiarnos pues con un filtro eh, sobre algunos datos. Listo, entonces en este vamos aquí a mirar filtro por valor mayor o igual que 10 mejores. Listo. Y los superiores o 10 o los elementos, los 10 elementos más que tengan pues un valor más alto, es el filtro que yo voy a aplicar. Entonces aquí le puedo decir que superiores 10 a los elementos y pues él va a organizarlo es por, o lo va a filtrar es por la suma de total de ventas.
que es el que tiene los campos numéricos. Entonces aquí ya filtramos y miren que la información pues ya solo queda con 10 datos, ¿sí? Después de haberla organizado, después de haberla ordenado, pues ya la filtramos solo los 10 primeros datos. Y aquí pues ya con esto vamos a generar el gráfico dinámico. Voy a generar aquí un gráfico dinámico. Bueno, esta vez cambiemos el gráfico. Y listo. Entonces aquí aparece el gráfico. Miren que aquí solo hay 10 productos. En este caso, voy a quitar estos botones de una vez. Quitar los botones. ¿Sí? Aquí aparecen entonces la cantidad de datos que tenemos. Voy a quitarle aquí unos elementos también. La leyenda no la necesitamos. Podríamos también colocar las etiquetas de datos y los ejes, pues solo dejar un eje. Por ejemplo, quitar el horizontal. Y ese pues ya es otra forma también de mostrar. Aquí le podemos colocar, por ejemplo, no sé, pongámosle aquí productos más vendidos, listo. Y ya identificamos también nuestro gráfico. Y miren que aquí pues ya vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 productos. Y están organizados pues en la parte inferior es el que se ha vendido más, ¿sí? Pero aquí pues estaría el top 10. Entonces esta sería pues también una forma de visualizar, también aplicando pues filtros a la información y también aplicando eh, las configuraciones que hemos hecho con otros cuadros. Bueno, aquí no le hemos puesto colores, pero eso también pues podríamos colocarle con colores eh, y cambiar el diseño. Em, por aquí entonces ya hicimos el de top 10. Por aquí ya dice que hacer un gráfico de ventas por tipo de categoría. Entonces ya tenemos aquí ventas y el tipo categoría. Entonces podemos hacerlo por aquí, en el espacio este que está vacío. Aquí le podemos dar insertar, insertamos una tabla. Recuerden que aquí en este caso se llama ventas, la tabla estructurada donde sacamos la información. ¿Listo? Aquí en el nombre le podemos colocar ventas por categoría, por ejemplo. Le podemos colocar aquí en esta tabla eh, ventas, o bueno, ventas categoría. Categoría. Listo. Pues ahí ya identificamos nuestra tabla. Por supuesto, lo importante entonces aquí que es la categoría, ¿sí? Y por supuesto el total de ventas para saber pues cuánto se vendió por categoría. Vamos a arrastrar aquí el total de ventas y ya les muestro cómo queda. Ahí está entonces nuestro elemento. Bueno, aquí podemos colocar aquí categorías de una vez. Bueno, cambiar el formato también de acá. Si necesitamos cambiar el formato, pues lo podemos también personalizar. Vamos a buscar el que ya teníamos personalizado. ¿Listos? Y pues bueno, esto sí lo estamos ocultando los ceros que tenemos acá. Recuerden que también podemos colocar uno, por ejemplo, como contabilidad y ese ya pues no oculta los tres ceritos. En el formato personalizado que teníamos sí estábamos ocultando los tres ceros. Bien, pongamos aquí esto también ordenado de mayor a menor. ¿Listo? Ahí está ordenado de mayor a menor. Y aquí también pues ya podemos generar con esto un gráfico. Gráfico dinámico que está en la parte superior. Recuerden que la pestaña de análisis de tabla dinámica, ahí también está también la opción de gráfico dinámico, ¿no?
Ahí tienen otras herramientas también que se pueden colocar. Bueno, en este caso, em, miremos el de barras no, miremos uno de líneas, no, este no serviría, o este, ya sé, podemos cambiar el de los meses por uno de estos de líneas. Bueno, dejemos por ahora aquí este de barras solito y ya ahorita modificamos los gráficos. Bien, aquí elementos del gráfico, vamos a quitar estos de acá. Vamos a quitar el eje horizontal y la leyenda tampoco la necesitamos. Y aquí decimos que el título, en este caso es, perdón, borré deshice la acción esto. Aquí sería el título del gráfico. Bueno, no tenemos las etiquetas de datos también. Y aquí en este caso podríamos decirle entonces que son categoría o ventas por categoría. ¿Listo? Ese sería el título del gráfico. Bien, yo iba a hacer una prueba por este lado, con este gráfico de acá. Y con clic derecho le podemos hacer un cambio de tipo de gráfico, ¿no? Recuerden que hay una opción que se llama cambiar tipo de gráfico. Esta cambiar tipo de gráfico también está en la pestaña diseño, en la parte superior. Miren que aquí está, dice cambiar tipo de gráfico. Y también podríamos seleccionar algún otro tipo de gráfico. Miren que aquí hay, por ejemplo, uno de líneas con, con una pues separación de puntos. En este caso, pues los colores que teníamos anteriormente también funcionarían. Vamos a ver si por aquí este se ve como mejor, este no. Sí, este se puede ver como bien. Vamos a probarlo a ver cómo funciona este. ¿Listos? Bueno, vamos a ver si las etiquetas de datos las podemos mover encima. Listo. Bien. Entonces aquí sí ya con este tipo de gráfico pues ya se ve un poquito diferente. En este caso le podríamos decir que cambie los colores. En este caso dar formato a la serie de datos. Voy aquí a donde está ese tarrito que parece una pintura. Le digo varios colores entre puntos. Entonces ahí ya cambia los colores por separado. Miren que aquí ya pues el total de ventas por estado, cada uno de los estados pues es diferente. El total de, bueno, el productos vendidos está también de la misma forma que categoría de ventas. ¿Sí? Si eso no nos llega a funcionar, podríamos probar otro gráfico. Voy a generar aquí otro gráfico de esta tabla. Bueno, eliminemos este gráfico. Voy a seleccionar aquí los datos numéricos. Voy a presionar clic derecho y le voy a decir mostrar valores como porcentaje del total general. La segunda opción que dice acá, porcentaje del total general. Entonces, esto lo convierte en porcentajes. Las ventas pues se sacan del total general, se saca el porcentaje correspondiente y con esto ya podemos generar otro gráfico diferente. Entonces voy a decirle aquí que en análisis de tabla dinámica en la parte superior que genere un gráfico y podemos por ejemplo generar un gráfico circular. ¿Listo? Vamos a ver si este se ve como mejor. Está como muy delgado. Podemos colocar uno de estos. Bueno, probemos este que está aquí.
Listo. Bueno, le quitamos aquí los botones. Em, Podemos decirle que nos regale los datos o las etiquetas de datos para que las alcancemos a ver. La leyenda pues también la podemos dejar ahí en este caso. Y aquí le colocamos, por ejemplo, porcentaje eh, de ventas por categoría. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tenemos las categorías en la leyenda. En este sí dejamos leyenda. Colocamos el gráfico circular para mirar los porcentajes y nos damos cuenta pues que los artefactos eléctricos tienen un 76% de venta del total de esos 10 de esas categorías, perdón, que son 7 categorías. Bien, entonces aquí ya tendríamos varios gráficos. Voy a reducir aquí el zoom para que vean pues que ahí están varios tipos de gráficos eh, dentro de nuestro dashboard. ¿Listo? Entonces esa sería pues una forma también de organizar nuestra información y colocarla pues colocar los dashboard pues un poquito más gráficos. Aquí por supuesto podríamos también utilizar pues segmentadores, ¿no? Vamos a ver si por aquí nos dice incluir segmentadores tipo de venta, mes, estado, categoría. Venta, tipo de venta, mes, tipo de venta. ¿Dónde están las ventas? Los tipos están asociados aquí en las categorías. El estado está arriba. El mes está en el primer gráfico. Y la categoría, la categoría está acá. Tipo de venta, ese debe ser como los 10 de acá. Vamos a ver cómo nos sale este segmentador. Bien, entonces cualquier segmentador que ustedes o cualquier gráfico que ustedes seleccionen, ese me puede permitir generar un segmentador individual. Entonces le puedo decir análisis de gráfico dinámico en la parte superior, después de haber seleccionado el gráfico, y coloco esta opción que dice insertar segmentación de datos. Entonces, en esta segmentación de datos, como está asociado aquí a las categorías, por ejemplo, en este caso le voy a colocar categorías. Y este segmentador que aparece acá de categoría, pues perfectamente me puede controlar el gráfico que está eh, en la parte inferior derecha. ¿Listo? Bueno, por ahora vamos a colocarlo por aquí. Listo. Entonces, no le he cambiado los colores. Recuerden que también se puede cambiar, pero pues este categoría pues estaría controlando el gráfico de abajo. Por ejemplo, podría seleccionar el gráfico inicial, el de arriba a la izquierda. Le podría decir que agregue una segmentación y en este caso serían los meses. Y aquí puedo colocar el segmentador de meses, por ejemplo. Voy a ampliarlo un poquito. Le voy a decir que los meses los coloque en la parte superior. Hay unos botones o una opción que dice botones. Y aquí le voy a decir que deje los botones en columnas. ¿Listo? Por ejemplo, en 3 columnas. Bueno, dejémoslo en 2. Bueno, vamos a ver si nos da espacio. Si no, lo colocamos en 3 columnas. Bien, entonces en este caso ahí están los meses. Miren que aparecen los meses ahí. Ya teníamos el segmentador. Bueno, le podemos dar un color. em, Pongamos, no sé, pongámoslos todos naranja. Listos. Entonces ahí ya están. Este segmentador sería el de la primera tabla. Este controlaría los meses del total de ventas mensuales. Pongamos, por ejemplo, un segmentador para las ventas por estado. Y aquí le podemos decir que el segmentador pues sea el estado. Miren que aquí agrego el estado. Vamos a colocarlo por aquí. Démosle el mismo ancho del otro. Digámosle que en 2 columnas para poderlo modificar. Listo. Y el color. Pongámosle aquí. Estaba utilizando los de abajo. Pongámosle este que está como amarillo.
Uy, no está como muy raro. Pero bueno, dejémoslo ahí. Listo. Ese sería el controlador entonces de estado para el total de ventas por estado. La categoría y en este vamos a controlar los productos más vendidos con un segmentador. Vamos a probar a ver si funciona este también. Podría ser con el de producto y aceptar. ¿Listos? Voy a aumentarlo un momentico el zoom. Yo estoy un poquito ciego, entonces voy a mirar aquí si el segmentador. Ese segmentador no me filtra, no me hace el filtro del top 10. Me los dejó todos los ahí. Bueno, dejémoslo por ahí. Ya sabemos que él no lo va a filtrar. O, bueno, la otra sería, no, ese sería los datos, el producto. Sería el segmentador. Bueno, vamos a ubicar entonces el segmentador por aquí en debajo del estado. Pongámoslo por ahí en unas dos columnas también. Bien. Y el dato de color, dejémoslo, puede ser así. Bien, entonces el segmentador que está detrás, se lo voy a ubicar un poquito más abajo, un poco más ancho. Y digamos que también en dos columnas. Listo. Démosle un color, pongámosle el naranja, ya lo utilicé, pongámosle este azul. Listo. Bueno, entonces aquí miren que ya está nuestro tablerito, está nuestro dashboard. Eh, Cada uno de los elementos que tenemos acá en los segmentadores, pues nos va a controlar uno de los gráficos. Esto también es una forma de hacerlo, ¿no? Si vemos que hay información eh, que es relevante para varios gráficos y sé que se podría cambiar al tiempo, pues también se le puede decir a uno de estos segmentadores eh, que utilice conexiones de informes, ¿sí? Entonces aquí en la pestaña segmentación, donde dice conexiones de informes, aquí ya le podríamos seleccionar pues las tablas dinámicas con las que la vamos a relacionar. Por defecto pues está en este caso en las ventas mensuales. Miren que aquí aparecen los nombres de las tablas dinámicas. Por eso es que es importante también colocarle los nombres de las tablas dinámicas. eh, Porque pues aquí ya empezamos a relacionarlo más fácil con un nombre. Ya sabemos que ese segmentador pues está relacionado con las ventas mensuales. ¿Sí? Ya aparecen las otras. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos pues asociarlo a otro que tuviera también pues control con meses, también lo podríamos hacer por ese lado. Por ahora dejémoslas así suelticos. Probemos, por ejemplo, seleccionemos enero, julio y diciembre. Esos tres. Ahí aparece pues nuestro gráfico total de ventas. Como lo habíamos colocado con líneas, pues está mostrando, digamos que la caída que tiene entre julio, enero y diciembre. Pero podemos colocar más meses, por ejemplo, marzo, octubre, pongamos estos 6 meses. Y no actualizó. Enero, marzo, julio, septiembre, octubre, diciembre. Listo. Ahí ya pues separado un poquito por los meses, ¿no? Y el gráfico pues ya se puede entender un poquito más. Vamos a aumentarlo un poquito aquí. Listo. Entonces aquí este segmentador pues ya funciona. El estado lo mismo. Podemos colocar, por ejemplo, no sé, Arizona, Texas, Colorado. Entonces Arizona, Texas y Colorado. Deseleccioné, perdón. Arizona, Colorado y Texas. Listo. Ahí ya están los tres estados que tienen pues más ventas.
Aquí no le colocamos el valor, bueno, pero se puede también colocar, que eso es uno de los atributos de las etiquetas de datos, ¿no? Ahí están los valores. Y los otros dos segmentadores, en este caso el de producto, podemos mirar, por ejemplo, el escritorio acrílico, que está por aquí. Y aquí miren que ya me deja solo el dato de escritorio acrílico en los productos más vendidos, y ahí aparece pues el valor de las ventas. En la categoría pues podemos hacer un cambio también en la categoría. Vamos a dejar pues varios seleccionados. A ver qué nos muestra. Quitémosle las tres primeras. Y ahí solo nos muestra pues las que está seleccionado. ¿Sí? 40, 30, 50. El total del 100% pues lo hace con esos elementos que están seleccionados. Sería artículo, mobiliario, artículos de oficina y utensilios. Esos serían pues los datos que me está mostrando aquí en el segmentador. ¿Listo? Entonces ahí ya cada uno de los segmentadores también está funcionando eh, pues para controlar cada uno de los elementos que tenemos en el gráfico. Bien. Recuerden que de forma visual usted puede quitar las líneas de cuadrícula. Podría ser que en algún momento con esta N, yo creo que es Control Shift y la flechita hacia la derecha, ocultemos las columnas, ¿listo? Y desde el 34 podría ser 35, 34. Control Shift hacia abajo y podemos ocultar. Uy, ¿qué pasó aquí? Me desapareció los gráficos. Hagámoslo más abajito entonces, desde el 35. Y ocultar. ¿Ves? Está tomando los gráficos de una vez y los oculta. Está raro esa relación. O a menos que sea mi Excel que está funcionando raro. Bueno. Dejémoslo por ahora así entonces. Bien. Entonces aquí tendríamos nuestro dashboard. Esta vez hicimos el dashboard con este ejercicio que tengo por acá. Es unos datos cualquiera. Estos unos datos por ahí que encontré también. Y con eso pues empecé a generar una serie de gráficos. Entonces la idea es que cuando a uno le pasen pues los gráficos, primero pues analizar qué información hay, verificar que toda la información pues esté escrita, ¿sí? Eso es una de las cosas que no les había dicho anteriormente, pero pues cuando uno tiene información, no puede esperar que aquí, por ejemplo, haya espacios vacíos o que de pronto en ventas totales no haya un cálculo. ¿Sí? Lo ideal es que siempre haya datos, que siempre esté toda la tabla llena. ¿Sí? Donde no esté llena, pues entonces ahí sí le toca llegar uno al espacio que está vacío y empezar a mirar por qué falta el dato. Pero cuando generen análisis de datos o generen tablas dinámicas o ese tipo de cosas, recuerden que los datos vacíos pues toca escribirlos. Si en algún momento pues dice cero en el dato, pues bueno, ese ya está escrito ahí el cero y no es algo vacío porque está escrito el cero. Entonces ahí sí toca revisar primero los datos. Se generan entonces la tabla estructurada, que es una de las formas pues bastante fáciles porque esto actualiza automáticamente. Y ya después usted piensa pues cuáles son los gráficos que podría mostrar de acá o qué quisiera mostrar de esta información de forma gráfica. Ahí es donde los gráficos que pues estamos generando aquí en la hoja, en el dashboard, eh, pues son los relevantes, ¿no? Esto sería el dashboard. Sí. Bien, y aquí pues ya lo podemos controlar con los segmentadores, que esa es la parte importante. Bueno, ya teniendo la tabla dinámica, generamos el gráfico adecuado, ¿sí? De pronto este no me quedó muy colorido, pero se podría mejorar los colores acá, por sobre todo el fondo. Hay mucha gente que no le gusta ver las líneas, ¿sí? Como pasa por ejemplo en el de porcentaje. eh, el de porcentaje pues no tiene líneas, entonces ahí ya pues puede cambiar la forma gráfica, ¿no? Aquí los productos vendidos le quité el filtro.
Hay que tener cuidado con este porque le quité el filtro de los 10 más vendidos. Regáleme un segundo. 10 mejores y aceptar. Ahora sí. Sí, aquí lo descuadré un poquito porque le quité el filtro de aquí del dashboard. Hay que tener cuidado con ese filtro de los productos más vendidos. O si no, pues no utilizar el segmentador y dejar pues este gráfico sin segmentación. Bien, recuerden que los datos también se pueden manipular desde las tablas. Yo les recomendaría que primero cuadraran los datos de las tablas. Si se acuerdan, por ejemplo, en esta tabla que aparece acá, nosotros cuadramos pues todos los valores, ¿sí? Si necesito ver los datos organizados de mayor a menor, pues también toca ordenarlos, ¿sí? Recuerden que aquí los datos de los estados están de mayor a menor, ¿sí? Entonces, pues para que se vea ese efecto de mayor a menor, pues primero toca organizarlos, toca ordenarlos para ese tipo de efecto, ¿no? Y ahí pues ya podemos ver el gráfico un poquito más organizado. Bien. Así se puede generar pues un dashboard, inclusive se podría hacer un poco más grande el dashboard con otros gráficos adicionales, pero pues aquí se nos tocaría pues relacionar de pronto estos segmentadores eh, pues con varias tablas al mismo tiempo, con varios gráficos al mismo tiempo. Entonces ahí sí ya habría pues poquitos segmentadores para manipular varios gráficos al tiempo. ¿Listo? Que eso también pues se podría ver. Pero pues no es que uno llene todo de gráficos, ¿no? Por ahí, eh, dependiendo de cómo organice todo esto, pues puede haber, no sé, por ahí alrededor de unos 8. No es que uno tenga pues mucho espacio como para generar tantos gráficos a la vez. ¿Sí? Puede ser unos más grandes que los otros, de pronto unos son más visibles o tienen mucha información y pues no pueden ser muy grandes. Entonces ahí es donde toca empezar a pensar pues esa parte gráfica e irlo cuadrando de a poquitos. Bien. Ya cuando esté cuadrado pues ya efectivamente aquí ya nos parece el dashboard y ya podemos ver pues esto un poquito más gráfico, sin tanta tabla, sin tanto elemento y aquí ya podemos empezar pues a explicar la información. Bien. Eso es lo que básicamente pues podemos generar con el tema de dashboard, con tablas dinámicas y los mismos gráficos dinámicos. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sobre tablas dinámicas, gráficos, el dashboard que estamos haciendo, los segmentadores. Eso es básicamente pues la unidad que tenemos acá, que es la número 2, generar ese tipo de elementos. A partir de información, generar tablas dinámicas y por supuesto sus gráficos dinámicos, con sus segmentadores pues para copiarlos, ¿no? Eso es importante para organizarlos o para manipularlos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud por parte de ustedes. Les recomiendo que hagan el ejercicio porque es pues bastante interesante empezar a mirar toda esta información. De pronto las primeras veces las tablas dinámicas no es que las hagamos pues muy fáciles, después sí pues nos volvemos un poquito más, eh, observamos mejor la información que tenemos como origen y pues ahí ya podemos sacar las tablas dinámicas mucho más fácil. Pero pues las tablas dinámicas recuerden que se puede manipular todas las veces que usted quiera, así que si ve que la información no le sale pues bien, no le sale como organizada o no le sale como a usted le gusta, pues recuerde que eso se puede manipular, ¿no? Desde tablas sencillas como aparecen acá, con las que generamos acá, miren que no necesito llenar esto de columnas, simplemente con este sencillo, una, dos, ya con esto ya puedo generar pues mi primer gráfico. Entonces no necesito tampoco mucha información, ¿no? Para empezar a generar una tabla dinámica. Ya si empiezo pues a volver un poquito el gráfico, bueno, un poquito más complejo, pues sí voy a empezar a necesitar más datos. Entonces ahí sí ya un gráfico más complejo pues necesita más datos adicionales. Y esa es otra forma también de generar esos elementos. ¿Listo? Entonces no se les olvide hacer la práctica, hacer su dashboard. Eh, Trátelo de ubicar. Si quiere probar, por ejemplo, colores donde usted está en la empresa y tratar de asimilarlo a la empresa que está, pues
ya se va dando cuenta que podría de pronto en algún momento hacer una presentación por este lado y mostrar algunos datos dentro de su empresa que le sirvan, ¿no? En la forma gráfica y que le sirvan para una presentación que tenga que hacer entre la empresa. ¿Listo? Esto entonces es bastante interesante para eso. Cuénteme, Michael. Michelle, perdón. Michelle, perdón. Profe, ninguno de esas actividades se sube, ¿verdad? Solamente se hace la evaluación. Sí, en esta les voy a recomendar, como siempre, que hagan los ejercicios, que prueben todas esas prácticas que tenemos ahí de ejercicios, pero en este caso, pues, o como lo configuraron este curso, no están subiendo los talleres, como dices tú. Pero sí les recomiendo Ah, que sí, los hagan porque es muy sí, importante que igual los hagan. yo los realizo, pero lo que no, lo que veo es que no, o sea, no deja subir. Ahí, pues ahí dice claramente que me quería confirmar. Sí, 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 es que en pues, eso sí ya es como de organización, pero pues digamos que están pensando es más bien que ustedes pues practiquen, que se haga la práctica, eh, puede ser durante estas sesiones, que de pronto ustedes la vayan haciendo, que la hagan más tarde, pero que al fin y al cabo la hagan, ¿no? Y al final pues la nota la sacarían de las evaluaciones. Bien, Ah, yo, ok, profe. Y otra pregunta, dime, eh, el máximo o sea, el mínimo de la nota para pasar, ¿qué porcentaje es? sigue siendo el 60% de la nota, del 100%, o sea, si son, ¿El ¿cuántas qué, perdón? evaluaciones? Cinco evaluaciones de 5 puntos, esos son 25 puntos, ese sería el 100%, ¿sí? Entonces, el 60% de esos 25 pues es la nota de pasar. Eh, Ah, ok. si alguna vez hice este curso también con nosotros y se subían las actividades, pues yo digo que las actividades también ayudaban, ¿sí? Era más trabajo, pero ayudaban a muchas personas que de pronto les iba mal en la evaluación. Aquí sí solo hay evaluaciones, entonces pues toca tratar de que con esas evaluaciones pues nos vaya bien. Y si no, pues me cuentan, a ver qué ejercicio podemos mirar como para ayudarles en caso de que no lleguen a completar el 60. ¿Listo? Ah, ok, profe, vale, muchas gracias. Bueno, bueno, bien, voy a colocar aquí detener